Erika Rodríguez, asociada en finanzas climáticas privadas, y estaré acompañándoles como maestra de ceremonias este día. Y muy buenos días. Les voy a compartir también un poco de lo que hemos estado platicando. El día de ayer estuvo dedicado a la acción local bajo el lema de las políticas nacionales al territorio y se abrió con la reflexión sobre cómo repensar el desarrollo desde el sur global, impulsando visiones propias de justicia económica y respeto por los límites planetarios. También hablamos sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son las NDCs por sus siglas en inglés, como pues una oportunidad clave para canalizar financiamiento hacia modelos resilientes y sostenibles, mostrando que cuando se alinean las políticas climáticas con los recursos financieros, se pueden trazar nuevas rutas de desarrollo. Asimismo, platicamos sobre Brasil y su apuesta por la bioeconomía camino a la COP30, resaltando cómo la diversidad biológica, los saberes tradicionales y las comunidades pueden convertirse en el corazón de un modelo económico alternativo al extractivismo. Y cerramos con la presentación del modelo de financiamiento territorial de la Fundación Pervir, que evidenció cómo la acción local puede generar autonomía económica y sostenibilidad en comunidades. El día de hoy cerramos este gran encuentro con un espacio profundamente significativo, el Foro de Mujeres Amazónicas por las Finanzas Sostenibles. El diálogo de hoy pone en el centro las voces de mujeres que desde sus territorios impulsan modelos económicos más justos, regenerativos y basados en la protección de la vida. Comunidades afrodescendientes y juventudes que nos muestran cómo construir futuros posibles desde la diversidad, la equidad y el respeto por la naturaleza. Al cierre de hoy, tendremos un momento muy especial que los invitamos a acompañarnos. Vamos a presentar el premio a las mujeres por las finanzas sostenibles. Va a ser un reconocimiento a aquellas mujeres que impulsan la transformación hacia economías más justas, inclusivas y sostenibles. Así que les invito a todas y todos a quedarse hasta el cierre y les invitamos también a estar participando con comentarios, con preguntas en el chat, mismos que estaremos atendiendo a lo largo del día. Para mí es un honor iniciar presentando para la primera sesión del día, que será Mujeres Amazónicas por las Finanzas Sostenibles, una visión para la transformación con perspectiva de género, a Valesca Ruiz de Oxfam Perú a conducir esta conversación. La invito y te cedo la palabra, Valesca. Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Yo soy Valesca Ruiz Peña, coordino la iniciativa amazónica multipaís de Oxfam, que es una apuesta articulada desde esta confederación global, en donde las presencias de Oxfam en Brasil, en Colombia, en Bolivia y en Perú están con el propósito de encontrar soluciones comunes frente a los grandes y complejos problemas que afrontan todas las personas en su diversidad dentro de este territorio amazónico que es tan estratégico para la pervivencia de la humanidad, ¿no? Nosotros entendemos que la Amazonía cumple funciones esenciales para la estabilidad climática del planeta y que alberga una diversidad no solo de pueblos indígenas, sino de otras comunidades históricamente que necesitan una atención especial y a quien necesitamos escuchar para encontrar las soluciones frente a crisis como la climática. Para mí es un placer ser parte de esta semana para las finanzas sostenibles que impulsa GEL Black, y el día de hoy voy a acompañarlas como moderadora para esta sesión en las cuales vamos a contar con Fanny Guidi, con Belén Páez, con Juana de Marchi y con Lorena Terrazas. Así, entonces, para empezar esta primera ronda de preguntas, le quiero invitar a la compañera Fanny, Belén, Juana y Lorena, que podamos introducirnos al espacio con una pregunta que le denominamos pregunta de apertura, ¿no? Y para dicho fin, les quisiera plantear desde su perspectiva por qué es importante proteger los ecosistemas como el amazónico cuando hablamos de un sistema financiero que sea realmente justo, sostenible e inclusivo desde una perspectiva de género. Entonces, le cedo la palabra por 3 minutos a cada panelista y empezaríamos con Belén, por favor. Hola, Valesca, buenos días. Espero que todos estén bien. Hola con todos los que se han dado cita a esta semana
dinámica increíble, súper educativa por las finanzas climáticas y sostenibles. Y alegre también porque ya es viernes, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a llevar lo mejor de lo mejor en esta conversación. Y bueno, desde la pregunta que nos plantean para el tema de, digamos, de amazónico, yo quisiera pues hacer una reflexión de, tal vez habiendo escuchado muchas de las descripciones de esta semana, necesitamos en nuestro lenguaje comenzar a poder usar nuevas, no solo nuevos conceptos, pero una nueva manera de adaptarnos sistemáticamente y sistémicamente a los contextos de estos diálogos que tienen que poner al centro de las economías regenerativas la vida. Entonces, cuando hablamos de las economías por las finanzas sostenibles, cuando hablamos sobre los principios de las economías hacia transiciones que son regenerativas, de restauración, tenemos que realmente enfatizar en nuestro lenguaje, en nuestras ponencias, que esto tiene que ver con una economía para la vida, que tiene que ver con una economía para la vida. Entonces, con respecto a la perspectiva de género, sabemos que esto no es una cuestión solamente de equidad, sino una condición ecológica para la vida, ecológica, que nos permite vivir hacia el futuro como humanos. Y en especial desde los territorios amazónicos, desde los 9 países de la cuenca amazónica, especialmente mujeres indígenas que viven en comunidades, lideresas que han estado en los frentes de sus organizaciones, mujeres de la sociedad civil acompañando sus procesos, han sostenido por años este tejido de la vida en los territorios. Y no solamente es un tema de cultivar, de mantener los suelos vivos, de mantener el alimento y la chicha, por ejemplo, en la región amazónica que sostiene a las familias, pero también se transmite a través de este enfoque de cuidado. Las mujeres transmiten la lengua, la cultura, aspectos fundamentales de la espiritualidad, de la relación, de la escucha a los seres vivos, a los bosques, a los ríos, y esto mantiene vivas las redes comunitarias. Entonces, este tema de los sistemas financieros en este momento no están reconociendo esta dimensión de cuidado, de reciprocidad, de continuidad, de profundos principios espirituales de escucha a la naturaleza, y están financiando modelos que destruyen en vez de protegerlos. Entonces, creo que este es el momento en donde sabemos que tenemos que ir de la inversión en economías extractivas que apuntalan a la destrucción y no reconocen el cuidado, hacia modelos en donde tenemos que poner énfasis en la inversión de los sistemas de cuidado, bosques en pie, ríos fluyendo y comunidades vivas, ¿no? Entonces, creo que invertir en sistemas vivos es invertir en economías para la transición con un enfoque en donde las mujeres son el corazón de este nuevo diseño de sistemas financieros. Me quedo ahí. Belén, muchísimas gracias por esta presentación que además nos coloca en una perspectiva bastante holística de lo que implica eh, hablar de sistemas financieros justos, ¿verdad? Con todas las justicias que se deberían abordar cuando hablamos de esto y por supuesto donde la justicia de género tiene que desarrollarse en toda su complejidad. Muchas gracias, Belén, que viene de la Fundación Pachamama y que nos regala sobre todo una perspectiva de trabajo bastante sostenido por muchos años en Ecuador. A continuación, querida Juana, del Fondo de Mujeres del Sur de Argentina, yo quiero darte 3 minutos para que también nos digas, ¿no? ¿Por qué es importante para proteger ecosistemas como el amazónico un sistema financiero con perspectiva de género? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por también sumarnos a este panel tan interesante, con testimonios tan importantes y obviamente compartiendo con mujeres, que me parece fundamental. Eh, bueno, yo les hablo desde Argentina, estoy en representación del Fondo de Mujeres del Sur. Somos un fondo de mujeres, apoyamos a mujeres en toda su diversidad y con una perspectiva feminista. Y desde hace 15 años movilizamos recursos a nivel internacional para canalizarlos y apoyar así a proyectos liderados por mujeres en toda su diversidad en distintos países de la región.
Y en esos 15 años, gran parte de nuestra historia se basa en el apoyo a las defensoras ambientales, ¿no? Es un concepto político, diría, y lo fuimos aprendiendo como concepto político, ¿no? Retomo mucho de lo que mencionaba Fanny, porque decimos que es un concepto político porque son las principales cuidadoras de los territorios. En ese momento, en nuestro inicio, el entrecruzamiento, digamos, de las injusticias socioambientales y de género empezaba a estar cada vez más en agenda y empezamos con un proyecto muy chico en la zona del Gran Chaco Americano, es una zona que ocupa gran parte de Bolivia, de Paraguay y de Argentina, y ahí empezamos a ver cómo la crisis climática se iba manifestando en sequías, en inundaciones, y afectaba principalmente a las mujeres y las niñas. Las afectaba principalmente a ellas y ellas al mismo tiempo eran las principales gestoras de cambios, ¿no? Las promotoras de los cambios, de las soluciones situadas locales, muy locales. Eh, a medida que fueron pasando los años, el avance de las industrias extractivas, el avance de la crisis climática, hizo que cada vez sea más importante demostrar la necesidad, ¿no? De seguir apoyando a organizaciones lideradas por mujeres defensoras ambientales. Y ahí es cuando nos fuimos ampliando en el apoyo y logramos llegar a nuevas ecorregiones, entre esas la Amazonía, aliándonos con otros fondos, articulando, teniendo la posibilidad de compartir con otras organizaciones también, con otras formas de organizaciones también, ¿no? Con formas asamblearias, con formas un poco más verticalistas, un poco más horizontalistas, pero que todas compartían la misma necesidad y la misma fuerza para defender el medio ambiente, que no es otra cosa que defender sus cuerpos y sus territorios también. Entonces logramos apoyar así a más de 300 iniciativas, a casi 100 organizaciones de muchos países, y fuimos aprendiendo que un sistema financiero sí o sí tiene que incluir una perspectiva de género, ¿no? Un poco lo decía Belén recién, no hablamos, cuando hablamos de financiamiento y hablamos de mujeres, no hablamos solamente de que son ellas beneficiarias de un financiamiento o meras ejecutoras de un financiamiento, ¿no? Sino que son, como lo decía al principio, las actoras políticas, ¿no? Las sujetas políticas más importantes con un impacto real para la defensa del ambiente, siguiendo agendas locales que tienen un impacto global muy importante, ¿no? Y ahí sí paso a hablar un poco sobre cómo son los mecanismos financieros muchas veces, ¿no? Que se quedan cortos, o que llegan tarde, o que llegan con condicionamientos complejos, con lenguajes complejos, que para llegar a los territorios más afectados por el extractivismo eh, son difíciles de aplicar. Además, sumando un poco al contexto de América Latina, ¿no? Yo hablo desde un país como Argentina, que hoy por hoy tiene como Ecuador, ¿no? Una deuda con el Fondo Monetario Internacional que impide cualquier tipo de discusión, porque estamos muy condicionados económicamente, cualquier tipo de discusión sobre inversiones públicas para seguir defendiendo a las defensoras ambientales, para discutir sobre iniciativas que trabajen en contra de la violencia de género y también, por supuesto, en contra de las injusticias ambientales. Entonces, trae un concepto que estuve escuchando mucho en estos días, en esta semana tan importante, que es el multilateralismo climático, ¿no? Y ahí le agrego como el factor feminista en esta discusión. Y traigo un ejemplo muy interesante de unas mujeres amazónicas que apoyamos a través de una iniciativa llamada Liderando desde el Sur, eh, que son las mujeres de la Federación Indígena de Perú, la organización Huayna, que son mujeres indígenas que en el 2024 lograron que la justicia peruana pueda reconocer al río Marañón, que es uno de los afluentes vitales del río Amazonas, como un sujeto de derecho, con derecho a existir, a fluir libre, y mencionaron a las mujeres indígenas como sus representantes legales, las encargadas de
guardianar ese espacio y guardianar el agua, ¿no? Que es el recurso más importante y que creo que es lo más importante a defender hoy por hoy. Entonces este fallo histórico creo que trae ahí como un broche de oro para resumir la importancia de estos sistemas de financiamiento inclusivos y justos. Juana, muchísimas gracias porque nos das como un pincelazo de todo lo pertinente cuando tratamos de colocar a la justicia del género también como parte importante y necesaria de la discusión sobre un sistema financiero que aspira a ser justo, ¿no? Y donde la oportunidad para la implementación, desde el diseño de estos mecanismos financieros, la inclusión de las mujeres, porque tienen mucho que aportar a partir de los roles o de las acciones como actoras políticas que lo son, ¿no? Y las soluciones también están en ellas, en su diversidad, porque tienen esta relación con el territorio estratégico como es la Amazonía o también estratégico como puede ser el Chaco, ¿no? Me parece súper alentador y me emociona que menciones la lucha de las mujeres del río Marañón, que ha sido reivindicada desde este acceso a la justicia de reconocer como sujetos de derecho a su río, que contiene toda su memoria y toda su visión de desarrollo. Muchas gracias, Juana. A continuación, le quiero plantear la misma pregunta, Lorena Terrazas, presidenta y coordinadora de la Red Paz, Integración y Desarrollo de Bolivia. Estamos mencionando que un sistema financiero realmente justo, sostenible e inclusivo debe incluir la perspectiva de género. ¿Por qué esto es importante para proteger ecosistemas como el amazónico? Tienes 3 minutos, querida Lorena, adelante. Muchísimas gracias, Vale, y a todo el equipo de este increíble evento, ¿no? Estamos muy felices y contentas de poder compartir ya en esta parte del cierre, precisamente hoy que nos encontramos en puertas de una COP amazónica, de un espacio donde vamos a ir a debatir justamente la posición de las mujeres y sobre todo mujeres de comunidad, mujeres indígenas. Queremos resaltar la necesidad y la importancia de tener acceso al financiamiento climático desde mecanismos innovadores y que sean mucho menos burocráticos. Hoy en día estamos viviendo también la crisis global, pero con una perspectiva incluso de resiliencia en todo lo que significa para las mujeres resistir y ser resilientes en las comunidades. Precisamente no es sencillo. Si ya en las ciudades estamos sufriendo y viviendo esta crisis económica global, imagínense en las comunidades que tenemos que abastecer también de alimentación, de recursos hídricos, de seguridad para los niños, para las familias. Entonces creo que ahí es importante que el sistema financiero haga una reflexión de la mano de los técnicos, de los expertos, las expertas en los mecanismos y que realmente se bajen los fondos hasta las comunidades. No es algo que hemos venido repitiendo y desde el inicio, me recuerdo que desde la COP17, cuando precisamente estábamos en Durban, hablamos de cómo el Fondo Verde, por ejemplo, que era una gran esperanza y que lo sigue siendo, tiene que ser mucho más accesible en los fondos para la adaptación climática y para el género, ¿no? Y precisamente en ello las comunidades indígenas y también comunidades locales deberían poder acceder a estos fondos. Creo que ahí la participación y el trabajo que hacemos las organizaciones de sociedad civil nos permite estar en estos espacios, poder promover propuestas específicas y hoy en día solo les adelanto así como un tipo spoiler o chismecito climático. En Bolivia estamos empezando un plan de adaptación por primera vez y queremos que este plan de adaptación signifique el inicio de la participación de las mujeres, también de las voces representadas para que podamos incluir presupuestos sensibles al cambio climático en nuestras finanzas públicas, pero también exigir a la cooperación justamente que nos colabore, ¿no? En este tránsito. Estamos ya con un nuevo gobierno, es importante también anoticiarlo, con nuevos desafíos globales, pero bueno, también con esperanzas de poder seguir trabajando con estos temas, ¿no? Muchísimas gracias, Vale. Gracias. Cambio. Excelente, Lore. Felicitaciones por el nuevo plan de adaptación en Bolivia. Es tan pertinente que las políticas públicas se actualicen a la necesidad
de lo que el mundo nos está exigiendo cada vez. El cambio climático es real, sucede, y las mujeres en territorios estratégicos como la Amazonía lo tienen en su cotidiano y ellas pueden, a través de sus roles, como por ejemplo la chacla o la chagra, como le dicen en otros territorios amazónicos, darse cuenta que no está sucediendo los procesos que habitualmente se daban en sus territorios. Muchos éxitos para este plan de adaptación. Será muy alentador conocer del proceso de su diseño, donde la participación efectiva es un imperativo, pero también en la implementación y en la rendición de cuentas, porque eso también es necesario, seguir la vigilancia, ¿no? Bien, vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas. ¿Qué les parece, querida Belén? Empiezo contigo, por favor. ¿Puedes comentarnos qué mecanismos financieros transformadores consideran prioritarios para que las iniciativas lideradas por mujeres amazónicas puedan escalar y tener un nivel de incidencia en las políticas públicas? Tienes para este momento 4 minutos, por favor. Gracias, Valesca. Bueno, toda esta semana ha sido como de mucha reflexión porque realmente los elementos de una discusión para la Amazonía son elementos que nos guían a pensar y a repensar estos temas de cuáles son los principios de las economías regenerativas. Cuando realmente estamos hablando de transiciones a economías económicas, ecológicas, que respetan los derechos colectivos de la naturaleza, de los pueblos que habitan ahí. ¿Qué son los principios guías y cuáles son estas respuestas que unas tienen que ver con un sistema de pensamiento a largo plazo, pero otras tienen que ser adaptadas y sistemas muy prácticos que se tengan que ver reflejados en políticas públicas, en ordenanzas, en proyectos, en mecanismos financieros, no nuevos mecanismos de financiamiento, sino en espacios en donde el acceso directo al financiamiento a poblaciones indígenas y a sociedad civil sean vistos no solamente como un proyecto del Estado o como un proyecto de una agencia multilateral o una ONG grande, sino cuáles son estos puentes, estos espacios de construcción de nuevas gobernanzas, de sistemas de acceso con distintas voces juveniles, de sabios indígenas, en una misma mesa para diseñar financiamiento que finalmente se implemente para dar paso a estos resultados muy específicos sobre cómo estamos realmente conservando las cuencas hídricas, cómo realmente estamos evitando la pérdida de biodiversidad, de qué manera estamos invirtiendo espacios para la regeneración, restauración, para proteger los bosques que están viviendo en este momento, que son bosques vivos y bosques que han sido degradados. Entonces, por eso los mecanismos financieros deben organizarse por bioregiones. Tenemos nuevos enfoques, ¿no es cierto? Estamos hablando de facilidades financieras para las bioregiones. ¿Cuáles son los principios de una bioregión? Una cuenca, por ejemplo, una cuenca hídrica. Entonces, necesitamos fondos amazónicos bioregionales que reconozcan la diversidad de los pueblos, sus sistemas de gobernanza, sus idiomas, sus visiones espirituales del territorio y considerándonos como este vínculo entre sociedad civil y pueblos indígenas, estamos diseñando una nueva arquitectura de la estabilidad climática a través de no solamente invertir en la conservación, vista esta como un gasto, sino estamos mirando que estos mecanismos tienen que ser reconocidos como inversiones para el futuro de la vida, para la posibilidad de la vida. Entonces, 4 temas para resaltar. Estos sistemas tienen que reconocer y tienen que abrirse espacio y ser un poco más, todos necesitamos ser un poco más rebeldes en explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de sabiduría ancestral y soberanía de datos. La sabiduría ancestral hoy en día tiene que ser reconocida como una tecnología que en los últimos años ha logrado conservar los bosques más biodiversos del planeta en la región amazónica, que están dando seguridad climática al planeta. Entonces, esa sabiduría ancestral tiene que ser reconocida como una tecnología, aparte de las otras tecnologías, y tiene que haber una soberanía de datos que está además resguardada y monitoreada por técnicos jóvenes locales que hacen sistemas robustos de MRV, de monitoreo, reporte, verificación, y que son además reconocidos por los estándares internacionales. Es decir, las métricas y los reportes nacionales
tienen que reconocer los sistemas de datos que son reportados desde las comunidades y no tienen que ser externos los que estén cobrando estos sistemas de reporte, sino deben ser reconocidos por los propios estados. 2 y 3, del extractivismo a economías regenerativas, reconociendo los bosques sanos, los suelos vivos, las comunidades que viven de una mejor manera sin tener que estar expuestos a una violación permanente de sus derechos y además a una pérdida de su entorno. Mecanismos como los del financiamiento de TFF, ahora que estamos a la vuelta de la esquina de la COP, tenemos que asegurar que ese 20% que se ha hablado, hay que honrar esa palabra primeramente, del 20% de este fondo que tiene un montón de debilidades, tiene que enfocarse a pueblos indígenas y tiene que haber una conversación amplia de cómo estos mecanismos cumplen salvaguardas, cumplen consultas previas, cómo se instalan estas agencias a nivel nacional, cómo va a ser esta gobernanza, cuáles son, aparte del tema de transabilidad y de transparencia, cómo agilitar procesos que realmente permitan a las comunidades participar plenamente. Esto es direct access, ¿no? ¿Qué es ese direct access en la práctica cuando el TFF instale unas agencias con el gobierno? Porque el fondo llega a los gobiernos. Muy bien. ¿Cuáles son las gobernanzas? ¿Cómo se implementan los fondos? ¿Cómo no se burocratiza y cómo se agilitan los procesos? Y por último, reconocer que hay la gobernanza entre dos mundos, que la gobernanza, tal vez el valor agregado de esta nueva gobernanza es reconocer estas distintas sabidurías. Y estamos construyendo una economía donde cuidar la naturaleza y cuidar la comunidad son la misión y acción para la justicia climática. Entonces, desde la Amazonía recordamos al mundo, ¿no es cierto?, que proteger la naturaleza, la Amazonía, los bosques vivos, los flujos de agua no es un gasto, sino que es la mejor inversión para el futuro de la región y la economía de nuestra región y estabilidad climática. Entonces, el lenguaje es muy importante, las acciones colectivas, los ecosistemas de innovación para recibir mecanismos de financiamiento en territorio son lo que más nos anima ahora mismo a pensar que esto es posible. Muchísimas gracias, Belén. Tan importante lo que mencionas. En este momento de transiciones no podemos repetir colonialismos, ¿verdad? Estas transiciones tienen que ser justas, estas transiciones tienen que reconocer que se está hablando de varias transiciones que tienen efecto, que parten y probablemente llegan de vuelta hacia los territorios que son ancestrales y cuyo vínculo persiste más allá de nuestras fronteras y que es sumamente relevante darle la voz y la participación efectiva a quienes están en estos territorios y han permitido tenerlos en beneficio de la humanidad hasta estos días. Gracias, Belén, por traernos esta parte de la conversación. A continuación, Juana, yo te pido que nos comentes, nos compartas, por favor, a partir de lo siguiente. El Fondo de Mujeres del Sur de Argentina canaliza financiamiento con un enfoque interseccional, territorial y de justicia de género, acompañando organizaciones lideradas por mujeres en territorios rurales, pero también en territorios indígenas que afrontan la crisis climática. A partir de esta experiencia organizativa, ¿qué aprendizajes clave pueden inspirar a diseñar mecanismos de financiamiento climático que continúen fortaleciendo el liderazgo de las mujeres amazónicas, ojalá que aporten a su consolidación y las alternativas al modelo extractivista? Bueno, en primer lugar, el aprendizaje es continuo, los aprendizajes son continuos porque también los contextos son muy cambiantes, ¿no? Desde el Fondo de Mujeres del Sur, que si bien la base está en Argentina, pero también apoyamos y tenemos, digamos, presencia en distintos países de la región como fondo, aprendemos que cuando llegan los recursos a
a las organizaciones de base en esos territorios indígenas, en esos territorios más aislados, más alejados de las ciudades, pero también en las zonas urbanizadas o en las zonas periurbanizadas. Cuando llegan a organizaciones lideradas por mujeres se generan transformaciones reales, ¿no? Pero cuando llegan, tienen que llegar también para cumplir las estrategias que ellas llevan adelante. Hay que hacer un trabajo de compaginación desde cuando llegan los recursos y desde dónde vienen los recursos, ¿no? Las mujeres que enfrentan, las mujeres de todas sus diversidades, ¿no? Hablo de manera inclusiva cuando me refiero a este término. Cuando enfrentan el extractivismo, promueven la agroecología, defienden el agua, defienden los bosques, defienden la selva, construyen alternativas económicas sostenibles, algo que se habló también en el panel. Y todas estas estrategias que las podemos mencionar y decir y conceptualizar, digamos, en palabras, conlleva realmente muchísimas acciones de trabajo constantes desde los territorios en donde están. Entonces, uno de los principales aprendizajes es que, primero y principal, las mujeres necesitan recursos para sostener lo que ya hacen y para crear nuevas alternativas de vida que generen respuestas concretas a la crisis climática, ¿no? Entonces, desde ahí generar todas estas actividades que requieren un trabajo de sol a sol, digamos. Son acciones locales con impactos globales, digamos, ¿no? Porque los impactos que tienen las acciones más locales, como una acción de reforestación con plantas autóctonas o nativas, genera impactos de mitigación y adaptación de la crisis climática muy importantes, ¿no? Y también se genera una revinculización, digamos, de las comunidades con el territorio, y algo tan importante hoy por hoy, que vamos aprendiendo, porque el tejido social también se va recomponiendo, ¿no? Y eso es muy importante en contextos y en países en donde la situación de policrisis, como se dice mucho hoy en día, es compleja, ¿no? Donde las juventudes migran, pero también donde hay un problema de consumo de sustancias metido en todas las comunidades, absolutamente todas las comunidades en las que trabajamos, ¿no? Entonces, ese aprendizaje esencial que tiene que ver con que los recursos lleguen a las mujeres de esa manera, con la carga simbólica que tienen las actividades que llevan adelante, es muy importante. Y ligado a eso está la importancia de que estos financiamientos no sean cualquier financiamiento, sino que sean financiamientos flexibles y que permitan apoyarlas a largo plazo, ¿no? Y con una perspectiva feminista. Esto lo remarco porque es importante, ¿no? Tener esa coletilla. Digamos, las defensoras ambientales enfrentan contextos de discriminación, de criminalización, de precarización económica, por ejemplo. Y en ese sentido, cuando los fondos feministas, los fondos de mujeres, en este caso el Fondo de Mujeres de Sur, el que represento, pero también muchos otros fondos de mujeres de la región, cuando asumimos un financiamiento que podemos, digamos, movilizar recursos a nivel internacional para poder gestionar esos financiamientos y canalizarlos apoyando proyectos de organizaciones de mujeres, asumimos también esa carga burocrática, ¿no? De gestión de financiamiento, para que el financiamiento llegue directamente a las organizaciones de base y las organizaciones de base puedan concentrarse en fortalecer sus estrategias en el territorio, sus liderazgos, la participación en incidencia política, llegar a instancias internacionales, poder reunirse con funcionarios públicos, poder tener sus viajes, poder consensuar toda esa carga de militancia y de activismo con la carga que implica ser mujer, digamos, con la carga que implican las tareas de cuidado, con la carga que implica multitrabajo hoy por hoy, digamos. Entonces, la necesidad de tener un financiamiento flexible, de largo plazo, y también acompañados por fondos de mujeres que podamos asumir una carga importante de la gestión del financiamiento,
para que ellas concentren sus agendas locales con impacto global, es un aprendizaje importante y se construye día a día, ¿no? Hay cuestiones bancarias, hay cuestiones que tienen que ver con un sistema financiero de cada país, de cada provincia, por ejemplo, de cada departamento. Entonces, de esa manera, me parece que, digamos, que se pueda consolidar además una especie de, de presencia y de insistencia de las defensoras ambientales en diversos espacios, ¿no? Para visibilizar sus luchas y también para consolidar redes a nivel regional que dialoguen con organismos internacionales, ¿no? Y ahí, bueno, un ejemplo de eso es la última opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Un tribunal regional que define obligaciones de los estados frente a la crisis climática, ¿no? Obliga a los estados a que haya un reconocimiento como derecho humano al clima sano. Entonces, garantizar la participación pública efectiva, especialmente para los grupos vulnerables como los pueblos indígenas, las mujeres y demás, está dentro de esta opinión consultiva. Y esa opinión consultiva se logró por la posibilidad de que las compañeras, de que las organizaciones, de que las mujeres puedan en sus localidades, en sus espacios, construir reconstruir tejidos comunitarios, hacer que sus comunidades estén completamente informadas, llevar adelante un montón de capacitaciones, poder viajar, poder asistir, poder hacer incidencia política frente a funcionarios, ¿no? Con estos recursos. Gracias, bueno, Juana. entonces, freno ahí, sí. Muchísimas gracias, querida Juana. A continuación, Lore, por favor, te quisiera pedir que nos compartas por 4 minutos en relación con un trabajo que articula paz, integración, desarrollo desde un enfoque comunitario. En un trabajo que articula paz, integración desde un enfoque comunitario, ¿cómo consideras, cómo imaginas, cómo sueñas que las mujeres amazónicas puedan liderar el tránsito hacia modelos económicos que prioricen la regeneración de la naturaleza, lo que los pueblos nos han enseñado como el buen vivir, y qué apoyos financieros serían clave para lograrlo? Muchísimas gracias por esta pregunta. En realidad, no creo que es algo que forma parte de la organización a la cual represento y hemos trabajado justamente en un proceso, porque no trabajamos solo por proyectos, sino creemos mucho en los procesos de acompañamiento. Y en este sentido, con las mujeres de la parte, sobre todo amazónica, con el pueblo indígena Leco, hemos logrado con mujeres artesanas recuperar la cultura, la esencia cultural que ellas tienen, pero también asimismo a través de la artesanía poder posicionarlas políticamente, ¿no? Con su propuesta económica frente al extractivismo. Este territorio está muy afectado por el tema de minería, sobre todo minería del oro. Y en ese sentido, pues tenemos todo tipo de situación de afectación social, económica, ambiental, porque la minería, como ustedes saben, no solo es destructiva al ambiente, sino al tejido social. En ese aspecto, las mujeres organizadas desde el punto de vista de asociaciones, de artesanas y también mujeres de comunidad han podido levantar su economía, pero también su posicionamiento y su empoderamiento ante las organizaciones también de la zona, ¿no? Creo que ahí ha sido muy importante poder acompañarles. Realizamos y apoyamos ferias, movimientos y toda esta situación de la economía circular la hemos ligado a la economía local, pero también a la mirada de las mujeres frente a esa resistencia al extractivismo, porque muchas mujeres no quieren seguir afectando con contaminación a sus familias, entonces han decidido buscar esas alternativas precisamente. Otra de los ejemplos que puedo dar es lo que se está haciendo en el marco de recuperar también especies nativas
y apoyar también la producción de chocolate, por ejemplo, u otras especies no maderables también. Entonces, hay un movimiento que se está organizando lamentablemente, y ahí viene el tema lamentable, es que los fondos siempre son limitados. De una u otra manera se ha logrado incidir con el municipio, que es el gobierno local, pero creemos que necesitamos mayores apoyos. Si bien hubo en algún momento un proyecto del Fondo Mundial de Medio Ambiente, que es el GEF, apoyando este proceso, fue muy puntual, ¿no? Entonces necesitamos, creo que Juana lo decía, mayor sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y que nos consideren en los presupuestos públicos. Si bien estamos luchando porque la cooperación nos visibilice, nos den el espacio, creo que los presupuestos públicos son claves porque hay una gestión de casi 5 años donde se puede reagendar y se puede presupuestar de manera un poco a mediano plazo, por así decirlo. Ahí tal vez me podría ir quedando, pero estos ejemplos se van dando en el territorio con economías alternativas al extractivismo, economías solidarias y sobre todo economías indígenas, ¿no? Por parte y con visión de las mujeres, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Y en este momento le quiero dar la bienvenida a mi querida hermana mayor, Fanny Huiru. Querida Fanny, bienvenida. Tenemos aquí un par de preguntas para ti. Tú como coordinadora general, creo que es la primera mujer que asume este cargo de coordinación general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica de la COICA. Fanny, te planteo una muy gran pregunta para que te tomes unos 6, 7 minutos en alimentar nuestro conocimiento, por favor. Un sistema financiero realmente justo, sostenible e inclusivo debe incluir la perspectiva de género. ¿Por qué esto es importante desde tu visión de mujer profesional indígena amazónica? ¿Por qué esto es importante para proteger ecosistemas como el de tu territorio o de los territorios amazónicos que tú representas? ¿Cuáles serían, Fanny, estos desafíos y oportunidades en materia de financiamiento que enfrentan o que tienen ustedes hoy como pueblos indígenas amazónicos, especialmente para las mujeres de este vasto territorio y diverso? Bienvenida, Fanny. Tienes 6 minutos. Muchas gracias, Valesca. Qué gusto volver a verla y qué gusto, Sandrita, siempre con sus maravillas de espacios. Bueno, un saludo a todas. Vea, a ver, yo soy una defensora y reconozco el rol de la mujer amazónica. Es posible que se me acabe la batería en este segundo. Bueno, ahora me cambio de equipo. A ver, primero, las mujeres indígenas de ese vasto territorio amazónico que hacen parte de los 511 pueblos que habita la cuenca amazónica y el bioma amazónico, que son las cuidadoras y defensoras de estos territorios, hoy más que nunca merecen, uno, el reconocimiento del trabajo, el rol que desempeñan las mujeres en el territorio. Primero partamos de que las mujeres amazónicas son restauradoras genuinas de los territorios. Son depositarias de los sistemas de conocimiento con los que se ha gobernado la Amazonía. Ellas son actoras principales, claves en todo lo que tiene que ver con la gobernanza climática y ambiental. Son mujeres, digo siempre, que son polinizadoras, un rol que no se le reconoce a esas mujeres que están en la selva restaurando todo el tiempo, dispersando semillas en los caminos, en la selva y que vuelve y regenera los bosques. Ese rol no se lo ha reconocido nadie. Son trabajos que ha mantenido la Amazonía. Entonces ya es momento de que se dé una mirada a la mujer amazónica y lo que representa y lo que hace por sostener la Amazonía en pie. Ahora bien, hoy también es urgente que las mujeres accedan al financiamiento, pero no cualquier financiamiento. No es el financiamiento que llega, se entrega y se espera respuesta si genera impacto, si es sostenible o si fracasa. No, queremos unas finanzas responsables para las mujeres.
que sean sostenibles en el tiempo, cosa que cuando se termine el financiamiento se mantenga en el tiempo y que las mujeres se conviertan en mujeres autónomas económicamente y eso las conduzca a ser mujeres también decisoras políticamente. Es urgente que hoy haya un financiamiento directo a ese rol que de las mujeres, o sea, que se reconozca y se financie esas actividades que hacen. Ahora, las mujeres amazónicas por lo general se caracterizan por tener sus microemprendimientos, que sabemos que con eso nunca van a ir, digamos, a competir con las grandes empresas. Entonces, lo que se busca es que cómo sostener esa economía, microeconomía comunitaria, diría yo, local y que se vuelva en una economía que circule. Hay que entender la mentalidad y el pensamiento de las mujeres para poder apoyar sus economías con un financiamiento directo. Y ese financiamiento directo que hoy está en boca de todo el mundo, no es llegar y entregar los fondos y ya aplaudir y me fui. Y después si fracasa, es una crítica para los mismos pueblos indígenas manifestando que, si ve, no pudieron, querían financiamiento directo y no pudieron. No, no se trata de eso. Aquí se requiere también fortalecer las capacidades de las mujeres. Ya tienen capacidades. De hecho, la mujer es la que maneja la economía del cuidado, la economía del hogar, la economía comunitaria. Entonces, aquí se requiere ya para el manejo de fondos un fortalecimiento con la formación o la educación financiera para las mujeres de la Amazonía, para que sea sostenible. En eso sí se requiere acompañamiento permanente del financiador también. El financiador no puede entregar el dinero e irse, no, tiene que hacer parte también de que sus fondos se inviertan bien, genere impacto y haga cambios. O sea, esto tiene que generar cambios. Entonces, eso es lo que queremos, un financiamiento directo con enfoque de mujer indígena amazónica, con rostro de mujer indígena amazónica, esta mujer guerrera, esta mujer que le presta a la humanidad toda su fuerza para conservar y mantener la Amazonía en pie. Ya de por sí, solamente por ese rol deberían de reconocerle a las mujeres este trabajo, ¿no? Y que los fondos no se esfumen, no sé en dónde, pero este es el trabajo real que deben ser financiados. Y esto debe ser parte de la economía indígena que tanto promovemos desde la COICA. Entonces, como mujeres indígenas, hoy nos estamos organizando alrededor de la economía, porque ya es suficiente que otros lleguen y se lleven nuestros recursos naturales y nos dejen empobrecidos. Y otra cosa es que nosotras mismas hoy transformemos lo que está en nuestro entorno desde ese enfoque de respeto y sostenibilidad que nos caracteriza a nosotros los amazónicos. Entonces ya es momento de que nos sirvamos de lo que tenemos para mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades, de la familia y del pueblo en sí. Entonces, hay que generar, digo, hay que crear un fondo indígena para las mujeres de la cuenca amazónica. Hay un mandato que sale de la Cumbre de Mujeres Originarias que se hizo en el 2021, la creación de un fondo para las defensoras y cuidadoras del bioma y de la cuenca amazónica. Eso se tiene que hacer realidad. Y ese fondo se tiene que empezar a trabajar también autónomamente. Las mujeres mismas están pensando crear y empezar a financiar con lo mínimo su propio fondo, porque no es poner el sombrero de que me dé y me dé siempre, no. Aquí nosotras somos muy responsables y queremos ser autónomas económicamente y decisoras también. No queremos una participación de presencia, queremos una participación activa, plena, efectiva, donde también tomemos decisiones. Entonces, todo eso está ligado con un financiamiento responsable, un financiamiento sostenible para las mujeres de la cuenca amazónica. Gracias, Fanny. Qué alentador escucharte. La sostenibilidad financiera tiene que tener rostro de mujer amazónica en su diversidad y también indígena, por supuesto, dentro de esta.
es urgente que contemos con ello entonces, ¿no? Hay que reconocer a las mujeres y hay que acompañar a las mujeres en su diversidad del territorio amazónico para que ese financiamiento que debe ser directamente entregado se sostenga. Bueno, queridas colegas, muchísimas gracias por darnos esta rica discusión, esta rica conversación. Y a partir de las preguntas que se han planteado en el chat de este panel, quisiera darles un minuto, por favor, porque ya tenemos que irnos a cada una para que me diga, entonces, cuáles serían estos mayores retos en este momento, en este tiempo, para esta diversidad de mujeres, sean indígenas, campesinas, afrodescendientes, quilombolas o con otras identidades, pero que habitan este territorio amazónico. Empezamos contigo, Belén. Gracias. Gracias, Valesca. A ver, en un minuto me gustaría como reforzar el tema de que necesitamos pasar del sistema o la cultura de proyectos a un ecosistema financiero biocultural. En vez de estar avanzando por proyectos separados, aislados del ecosistema financiero biocultural, ir encontrando en estos financial facilities como fondos catalizadores capaces de agrupar inversiones públicas, privadas, filantrópicas, y que además aglutinan, coordinan implementadores, técnicos, comunidades indígenas, ecosistemas de colaboración. Pero no estoy hablando tanto de blockchain, pero estoy hablando de la tokenización para pagar por resultados reales, pagos por conservación. Es un tema muy, muy importante aquí. Los resultados se verifican territorialmente y pueden tokenizarse como criptomonedas especulativas. De eso no queremos, sino comunidades vivas de valor que representen restauración, conocimiento, bienestar y regeneración. Entonces, del proyecto a un ecosistema financiero biocultural basado en pagos por resultados. Gracias, Belén. Qué claro. Muchas gracias. Juana, por favor, ¿cuáles serían estos principales o mayores retos que actualmente tienen las mujeres del territorio amazónico? En un minuto. Yo creo que un desafío es que los mecanismos internacionales de financiamiento climático no den marcha atrás con la defensa, con el reconocimiento de las defensoras ambientales. Lo decía Fanny muy bien, ¿no? Con el reconocimiento de las organizaciones indígenas, sobre todo, con el reconocimiento de sus cosmovisiones, porque son las cosmovisiones que permiten que los riesgos y los daños ambientales sean mitigados y podamos vivir en un mundo un poquito más sano, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los principales desafíos y sumo los mecanismos internacionales, pero también estrategias como la participación social dentro de la COP30 que se viene ahora, que tiene una intención, por lo menos, en la Amazonía de tener una participación social importante, una inclusión de organizaciones de la sociedad civil importante, aunque suene un poco contradictorio, pero me parece que son oportunidades para aprovechar, para seguir trabajando en hackear un poco las narrativas, ¿no?, actuales sobre el financiamiento climático y la importancia de que tengan una perspectiva de justicia de género con todo lo que eso conlleva para el cuidado del ambiente, sobre todo. Gracias, Juana. Adelante, Lore. Muchísimas gracias, sí estaba atenta escuchando los mensajes finales y creo que sí, si bien muchas veces no las mujeres en general, lo digo, se nos ha dado un rol de protectoras, de cuidadoras, no es que lo estemos negando, en todo caso estamos muchas actuando, pero si no nos dan seguridad jurídica, si no nos dan seguridad económica, si no nos brindan también esa sostenibilidad, ese sostenimiento, creo que nos caemos. Ahí necesitamos que este mismo sistema que a veces nos agrede, este sistema financiero que nos aprieta, que nos empuja, se vuelva más amigable. ¿Cómo hacerlo?
haciendo incidencia desde todos los frentes, ¿no? Desde los gobiernos, desde la política internacional, desde la política local, y creo que ya las mujeres estamos en ello y nos hemos visto obligadas a aprender de esa incidencia y de esa política, ¿no? Creo que ahí les ponía un mensajito acá en el grupo respecto a entender que promover las finanzas climáticas y con mirada sostenible no puede estar distanciado de una agenda de justicia social, de justicia de género y sobre todo de justicia para las mujeres en alta vulnerabilidad o vulnerabilizadas, ¿no? Entonces, en ese aspecto es importante que veamos esto como una estrategia efectiva, no solamente como un gasto. Muchas veces nos ven como un gasto. Somos inversión, somos perspectiva de futuro y de presente y creo que necesitamos también el apoyo de las instituciones, ¿no? En todos los sentidos y en todos los niveles. Muchas gracias. Gracias a ti, Fanny. Por favor, adelante. Bueno, sigue siendo un reto para las mujeres la falta de participación plena y efectiva en todos los espacios de toma de decisiones y sobre todo cuando se trate de temas financieros. Siempre son la mayoría los hombres los que toman las decisiones y los que primero también accede a los beneficios. Entonces, aquí tenemos que promover más la visibilización de la mujer. Claro, todas es que trabajar en la Amazonía es muy compleja. Este es otro reto que tienen las mujeres indígenas. Uno quisiera trabajar con toda la Amazonía, pero es imposible, no hay fondo que alcance, todos quieren participar, todos quieren que se le apoye, pero no hay dinero que alcance para trabajar en la Amazonía. Ese es un reto no solamente para los pueblos indígenas, las mujeres, sino también para los cooperantes. Muchos cooperantes a veces le sacan el cuerpo a la Amazonía porque saben que los fondos no van a alcanzar y si alcanzan, bueno, no van a generar también el impacto que se quiere. Entonces simplemente reciben fotos y los informes y con eso ya creen que han hecho mucho. Entonces hay que hacer un trabajo mucho más responsable en la Amazonía para que todos puedan participar, especialmente las mujeres. Entonces eso es falta de participación política, falta de participación en los espacios de toma de decisiones y pues también que se estructuren mejor las mujeres indígenas en la cuenca amazónica. Hoy, por ejemplo, que las mujeres se organicen es un problema. Muchos lo ven e incluso algunas otras compañeras lo ven muy mal que las mujeres se estén organizando alrededor de la economía. ¿No? Alguna organización tiene que hacerse para poder generar y trabajar la economía. Y creo que no es un pecado que las mujeres se organicen. No, eso no es, o sea, la Amazonía es tan grande, el espacio es tan grande, los problemas son muchos. Entonces, todo trabajo que se haga en pro de mejorar las condiciones de vida en la Amazonía es necesaria y todo el mundo es necesario para aportarle a la Amazonía. Muchísimas gracias. Las finanzas, para que sean sostenibles, también tienen rostro de mujer, de las mujeres de la Amazonía. El rostro de las mujeres se debe dejar con la participación efectiva en la base mínima de derechos que todos los países amazónicos reconocen. Hay propuestas, hay palabras y propuestas concretas y dependerá de los esfuerzos de todos nosotros que los estados y las agencias multilaterales las escuchen. Muchísimas gracias por este tan enriquecedor espacio. Yo me despido, les agradezco a las colegas, es maravilloso escucharnos en este medio, seguramente nos vemos en Belén do Pará compartiendo un poco de azaí y le devuelvo la palabra a Angélica Rodríguez. Muchísimas gracias por la invitación a moderar este riquísimo panel. Muchas gracias, Gracias, Valesca. Valesca. Gracias, Lore. Gracias.